de la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros siguiendo estas clases, estos estudios, y nos da mucho gusto tenerles aquí, ya sea en vivo o a través de este canal de YouTube. Les queremos dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y a aquellos que nos visitan en este canal. Tenemos personas de diferentes lugares y nos da mucho gusto que pues ahí hagan comentarios dentro de nuestro canal y que nos dejen saber que nos están siguiendo con este estudio de la historia del Antiguo Testamento. Queremos mandar un saludo a aquellos que nos visitaron de Cancún, aquellos que están en Veracruz, en Poza Rica, pues que Dios les bendiga. También queremos darle gracias a Dios que nos permite estar aquí y queremos orar por aquellos que se encuentran enfermos. Hay personas que se encuentran faltos de salud y queremos rogarle a nuestro Padre Celestial por ellos para que puedan estar bien. Queremos también felicitar a aquellos que están enviando sus materiales de tarea, de exámenes, sus videos. Hay alumnos que nos están mandando videos, otros que prefieren hacerlo a través de audios, también son bienvenidos, y por supuesto sus notas a las tareas y los exámenes. No olviden, aquellos que son estudiantes registrados, no olviden por favor cumplir con esta responsabilidad que tienen como estudiantes registrados de nuestra escuela de predicación. Muy bien, vamos a pedirle a Dios entonces que sea con estas necesidades y que nos ayude en este estudio. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en el nombre de Cristo, te queremos dar gracias por la bendición de estar aquí para instruirnos una vez más en tu palabra. Y te suplicamos, Padre, que nos des de tu sabiduría tanto a tu servidor que estoy aquí al frente para impartir esta clase, como también a aquellos que estarán siguiendo estos cursos a través del internet y también aquí presentes. Te doy gracias por los que están aquí presentes y te ruego, Padre, que bendigas a los que están allá en otros países. Te suplicamos que seas con los nuevos estudiantes y que no pierdan el fervor jamás por seguir instruyéndose en tu palabra. Mi Dios, sé con los enfermos. Sabemos que hay mucha necesidad de salud en tu pueblo y los ponemos en tus manos a todos para que tú te glorifiques y que puedan ser restaurados. Asimismo, nosotros te pedimos que nos des de la salud y que nos des, Padre Santo, sabiduría para instruir estas clases. Mi Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Historia del Antiguo Testamento, lección número 12, Abraham y su historia, parte número 7. Vamos
Vamos en estas clases, vamos un tanto detallados en este primer libro de Génesis, tratando de cubrir quizás no todo, pero sí estamos deteniéndonos capítulo por capítulo casi, pero en cuanto entremos ya a los otros libros, Éxodo, Levítico y los otros libros del Antiguo Testamento, bueno, avanzaremos un poquito más rápido en ellos, pero por lo pronto queremos poner una buena base en este primer libro de la Biblia, el Génesis. Como siempre, nuestro recordatorio sobre la geografía, y ahí está nuestro mapa general de aquella región. Y ahora vamos a ver en cuanto a la tierra prometida, donde se desarrollan los acontecimientos. Tenemos allí entonces donde se encuentra Abraham, allí donde fue a acampar, a vivir en Hebrón. Ya lo tenemos también aquí cerca de Gerar. Recuerdan ustedes que fue allí a Gerar, allí cerca de la tierra de los filisteos. Aquí donde estoy poniendo el mouse, el puntero del ratón, aquí cerca de la tierra filistea, por ahí en color pues un tanto amarillo para mí, quizás usted lo perciba de otra manera, pero aquí en esta área donde estoy, esto es donde estaba viviendo Abraham. Pero ahora los acontecimientos que vamos a ver en esta lección se van a desarrollar en esta parte de aquí. Aquí usted puede leer Berseba. Aquí es donde se van a desarrollar acontecimientos muy importantes, así que tenga en cuenta este punto geográfico. Aquí está Jerusalén, aquí está Hebrón, aquí está Gerar, aquí está el Negueb, ¿se acuerda? Y en esta parte, en esta región, en Berseba, se va a desarrollar acontecimientos muy importantes dentro de la vida de Abraham. Vamos a nuestra introducción y repaso. En la clase anterior fuimos testigos de la caída de Abraham en el mismo error por segunda vez y pudimos constatar que Dios siempre interviene para proteger a quienes están dentro de sus propósitos. En este caso protegió a Sara y se manifestó ante el rey Abimelech para advertirle del gran peligro en el que estaba si no regresaba a Sara con su marido Abraham. Vimos también que Abimelech obedece a Dios, regresa a Sara, por supuesto, no sin antes reprender fuertemente a Abraham, y por ese acto Dios restaura la salud de Abimelech y a su gente cuando Abraham ora por él. Hoy, ahora, en esta clase, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente cumpliendo sus promesas. Objetivo de la lección. Son tres. El primer objetivo es ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. Ya Dios venía mencionando a Abraham en cuanto a esta promesa de la descendencia. Ya habían pasado muchos años y por fin ha llegado el momento en que Dios cumple esta promesa, cuando viene a este mundo Isaac. Segundo objetivo, ver la gracia y la misericordia de Dios en la expulsión de Agar e Ismael. Usted recuerda que Agar era la sierva egipcia e Ismael el hijo que nació de la relación que tuvieron Abraham y Agar, y esta relación pues sugerida por la misma Sara, esposa de Abraham. Bueno, ahora vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios en la expulsión de Agar e Ismael. Finalmente, ellos tienen que ser expulsados de el campamento o las tierras de Abraham y Sara. Tercero, vamos a ver cómo Dios es figura importante en el pacto entre Abraham y Abimelech. Entonces, estos tres objetivos para esta lección. 3 puntos. Queremos hacer las lecciones sencillas, fáciles de recordar, para que vayamos todos aprendiendo y captando la enseñanza, lo más sencillo posible. Entonces, el bosquejo de esta lección número 12, basada en el capítulo 21 de Génesis, es el siguiente: 3 puntos. Primer punto, Dios y el nacimiento de Isaac.
Génesis capítulo 21, versos 1 al 7. Punto número 2. Dios y la expulsión de Agar e Ismael. Génesis capítulo 21, versos 8 al 21. Tercer punto. Dios y el pacto de Abraham y Abimelech. Génesis capítulo 20, versos 14 al 18. Ahí están esos 3 puntos. Ahora, vamos a desarrollar este bosquejo. Y en primer lugar, vamos a ver el primer punto que nos dice Dios y el nacimiento de Isaac. Vamos a Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7, para aprender de este pasaje. Verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Como ustedes pueden observar, hemos resaltado en color amarillo allí algunas frases, y deliberadamente esas frases nos comunican lo que el escritor de este libro, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiere poner énfasis. Y usted se fija que en este corto versículo nos dice que Jehová visitó a Sara y luego asegura como había dicho. Es decir, Dios está cumpliendo lo que antes le había dicho a Sara. Y luego, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Una vez más, el autor de Génesis quiere darnos a conocer y quiere poner énfasis en que Dios está cumpliendo lo que había hablado. Dice, e hizo con Sara como había dicho. ¿Qué es lo que había dicho? Pues que iba a tener un hijo. Verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y note allí, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿De qué nos habla entonces todo esto? Pues nos está hablando de la fidelidad de Dios para cumplir lo que Él dice. Si Dios dice, Dios lo cumple. Sigamos viendo este mismo punto. En el versículo 4, ya que nace Isaac, ahora, si Dios cumple lo que promete, ahora hay que cumplir con lo que Dios manda. Y Abraham es un ejemplo de obediencia aquí. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Y por qué lo circuncidó? Como Dios le había mandado. Si Dios está cumpliendo lo que prometió, ahora Abraham está obedeciendo lo que Dios había mandado, lo que Dios había dicho. Y es interesante el verso 5 que nos dice la edad de Abraham. Dice de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años tenía Abraham, un dato interesante. Entonces dijo Sara, mire el regocijo de esta mujer. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Todo aquel tiempo que Sara había estado triste porque su vientre era un vientre estéril, todo aquel tiempo que Sara estaba llevando la carga de no tener un hijo y ver a su esclava que sí tenía un hijo de su marido, todo aquello que representaba para las mujeres en aquel entonces el ser estériles, ahora toda esa tristeza, toda esa amargura quizás pudiésemos decir, ahora todo se convierte en gozo. Dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y por supuesto que podemos hacer una aplicación de esto, porque no solamente Dios ha hecho reír a Sara cuando Sara ha recibido de Dios la bendición, la promesa, nosotros también muchas veces Dios nos ha hecho reír cuando Él ha obrado en nuestras vidas. Nos ha hecho reír y nos ha hecho sentir gozo cuando Él
ha obrado grandemente, trayendo grandes bendiciones para nosotros. Y qué mayor bendición es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vidas tristes, vidas deplorables, vidas hechas pedazos, ahora son vidas que pueden decir: tengo gozo, tengo alegría, como antes nunca lo había experimentado. Verso 7, y añadió Sara: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Bueno, ahí está Dios cumpliendo con todas sus promesas. Se desconectó allá, pero no mi comentario. Entonces, sí, estamos dando dos transmisiones, una que acabó y una que acaba de comenzar, para que digas que dice en internet que lo está grabando como quiera. Me acaban de comunicar que tuvimos problemas con el internet, y como ustedes ya saben, siempre hemos anunciado que cuando ocurran estos problemas, pues se va a estar grabando el estudio completo para que ustedes puedan ir después al video y tener la lección completa de este curso. Entonces volvimos a conectarlos, pero ahora estamos ya en otra transmisión, ya estamos en otra conexión. Quizás los que estaban antes ya no están con nosotros. Pero bueno, esto ocurre, estamos en vivo y son problemas de internet que están fuera de nuestro alcance. Pero gracias a Dios que podemos solucionar estos problemas y que el video puede permanecer allí para que ustedes puedan visitarlo luego. Gracias a Dios por los que estamos aquí en vivo, y así que seguimos aquí nosotros. Y vamos con el segundo punto. El segundo punto es Dios y la expulsión de Agar e Ismael. Génesis 21. Capítulo 21, versículos 8 al 21. Bueno, ya nació Isaac, ya nació el hijo de la promesa, pero bueno, ahí está todavía el hijo de Agar, Ismael, y la misma Agar. Ella había querido escapar, recuerda, pero Dios le dijo que regresara y se pusiera sumisa con su ama. Bueno, pero nunca dejará de haber conflicto entre estas dos mujeres, y por supuesto a causa de sus hijos. En el verso 8 dice: y creció el niño, es decir, Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Qué significa esto? Bueno, había una costumbre por allá en aquellos tiempos y en aquellos lugares, que cuando los niños dejaban de alimentarse con la leche materna, entonces ellos hacían un banquete. Esto ocurría, según los estudiosos, cuando los niños tenían entre 2 y 3 años, pero normalmente dicen algunos que era casi a los 3 años o a los 3 años, bueno, bastante tiempo. Entonces se acostumbraba a hacer un banquete, porque el niño ya dejaba de alimentarse de la leche materna y ahora iba a alimentarse, bueno, pues regularmente con alimentos sólidos. Y el banquete era precisamente para que ese niño viniera con todos los familiares, con todas las personas presentes y toda la comida que estaba allí. Entonces el niño iba a empezar a comer, estaba dejando la leche materna para empezar a comer alimento regular. Y nos dicen que eran alimentos suaves, alimentos que un niño de 3 años pudiese comer, pero lo importante era el significado que tenía. Y tenía un significado mayor si ese niño era el hijo primogénito, era el hijo mayor. Entonces se le vestía de una manera apropiada, muy especial, que daba a entender que ese era el hijo heredero, que ese era el hijo mayor. Bueno, con todo este contexto que extraemos de este versículo 8, cuando dice que Abraham hizo un banquete y que Isaac fue destetado, ponga usted en su mente todo esto que los estudiosos de la Biblia, los arqueólogos, nos dan a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Verso 9. Imagine usted a Agar, imagine usted a Ismael mirando todo ese banquete para ese niño, mirando el vestido, la vestidura quizás de Isaac, y mirando la posición que estaba teniendo Isaac. Entonces mire, verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual
Esta le había dado a luz a Abraham, y hemos subrayado ahí, se burlaba de él. Entonces, recuerde usted que ya para este tiempo, este muchacho llamado Ismael ya tenía la edad de adolescente. Y vamos a dejar de tarea, no está en sus tareas y exámenes que vamos a poner al último, pero le vamos a dejar de tarea que usted figure, ya lo hemos dicho un poquito, que usted figure cuál era la edad de Ismael en estos momentos. La edad de Isaac era aproximadamente unos 3 años, pero ¿cuál era la edad de Ismael aproximadamente? No podemos sacar aproximadamente con las fechas que nos presentan y los años en la edad de Abraham, la edad de Sara y cómo se llevan a cabo los acontecimientos. Bueno, una tarea de investigación interesante. Pero allí estaba, este adolescente se estaba burlando de un niño de 3 años. Por tanto, Sara, que lo vio, por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Bueno, Abraham quería ser responsable. Abraham, por supuesto, era un hombre recto y quería ser responsable con el hijo que él también había tenido con aquella sierva egipcia. Y bueno, pero todo esto estaba dirigido por Dios. El apóstol Pablo menciona este hecho en sus cartas, dándole un significado espiritual a lo que aquí está pasando. En Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8, y también en Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 31, son pasajes extensos que no vamos a cubrir, porque reitero, estamos en un panorama del Antiguo Testamento y mi énfasis es que veamos los libros tal y como están, allí en su contexto, sin meternos mucho todavía al Nuevo Testamento. Pero en esta ocasión vamos a ver lo que dice Gálatas y vamos a ver solamente 3 versículos de este extenso pasaje. Vamos a ver Gálatas capítulo 4 y vamos a ver los versículos 28, 29, 30 y 31. Pablo haciendo referencia a estos acontecimientos de la expulsión de Agar e Ismael. Pablo, argumentando aquí, dice lo siguiente: así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era ese? Ismael. ¿Por qué? Porque fue una idea de Sara. Fue algo que hicieron Sara y Abraham en la carne. Dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Nota cómo Pablo le está dando entonces aquí un significado espiritual a este acontecimiento. Dice, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bueno, Pablo está citando, por supuesto, Génesis, capítulo 21, como estamos viendo ahorita, y las palabras de Sara, pues les está dando esa autoridad. Dice, como dice la Escritura, entonces las palabras de Sara están en el nivel y con la autoridad de Escritura. Y Pablo lo recibe como inspiración del Espíritu Santo porque dice, como dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Un poquito modificado el texto, pero es lo que dijo entonces, en aquel entonces, Sara. De manera, hermanos, concluye Pablo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. ¿De quién? De Agar, sino de la libre. Bueno, entonces, hecho este apunte sobre este acontecimiento mencionado en el Nuevo Testamento y el significado espiritual, volvamos al Antiguo Testamento y vamos a ver ahora el versículo 12 del capítulo 21. Cuando Sara le dice esto a Abraham, entonces Abraham ya ve que se preocupó, no le pareció bien, pero ¿quién habla entonces aquí? Dios. Dios interviene. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac
te será llamada descendencia. Es bien interesante aquí que Dios le está diciendo a Abraham que escuche la voz de su mujer. Y le dice, en todo lo que te diga, tú escúchalo, hazle caso. La razón, bueno, Isaac es el de la promesa. Isaac es el que yo voy a continuar el pacto. En Isaac te será llamada descendencia. Pero aquí notamos entonces la preferencia que Dios está haciendo en esa línea genealógica, de donde vendrá la simiente que salvará al mundo. Recuerde que Dios había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y es en Isaac, no en Ismael. Sin embargo, Dios también, misericordioso, lleno de gracia y justo, también no se desentiende de aquel hijo de la sierva de Ismael. Y le dice a Abraham, para que no tenga preocupación, y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Por qué razón? Porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Cuando yo predico de esta porción de las Escrituras, bueno, yo hablo de lo que el hombre puede proveer. Abraham le dio a esta mujer pan y agua. ¿Qué tanta cantidad pudo haberle dado? Pienso que Abraham era generoso, pero por más generoso que Abraham pudiese haber sido, pues podemos ver aquí que eran recursos que se iban a agotar. Sigue diciendo el versículo 14, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Allí va Agar con su muchacho ya adolescente y van despedidos. La despidió, los expulsaron, los desterraron, los sacaron. Si acaso pudieron haber tenido ciertos privilegios durante el tiempo que vivieron con Abraham, en este momento se estaban acabando. Si acaso tenían ellos planes para el futuro de que podían heredar alguna cosa de Abraham, en este momento se estaban acabando esas ilusiones. Imagine usted el sentir de esa mujer. Imagine usted a ese joven. ¿Qué habrá en sus corazones? ¿Qué habrá en sus pensamientos? Nos dice aquí, y ella salió y anduvo. Esa palabra errante para mí es muy significante, muy significativa. Me dice mucho. Errante, no sabía a dónde ir, no tenía un rumbo fijo, no tenía una dirección, y se anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Y qué pasa? Verso 15, y le faltó el agua del odre. Los recursos que el ser humano le pudo haber otorgado fueron recursos finitos, fueron recursos que se agotaron, fueron recursos que no fueron suficientes. Y muchas veces nosotros vamos a tener escasez, los recursos de los seres humanos se acaban, y viene la desesperación, llega la desesperación, como llegó la desesperación a esta mujer, y dice, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Nos da la impresión de que ya estaba desfalleciendo aquel joven, aquel adolescente, y se lo puso debajo de un arbusto. ¿Por qué? Y el verso 16 estruja nuestro corazón, dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, es decir, lo que avanza una flecha cuando tiras un arco, porque decía ella, no veré cuando el muchacho muera. Así era el nivel de la gravedad, de la escasez, del hambre, a punto de morir. No quiero ver cuando mi hijo muera. Se aleja, ya vencida, resignada, derrotada. Mi hijo va a morir. Ella se olvidó de lo que Dios le había dicho, porque Dios ya le había dicho que iba a ser una nación grande de ese hijo. Pero como se estaban viendo las cosas,
parecía que no iba a llegar a suceder aquello. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Me encanta a mí leer este pasaje, cuando en el verso 17 dice, aquel muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Dios lo escuchó. Dios escuchó la voz, Dios escuchó el llanto, alzó su voz. No nos dice qué es lo que dijo aquel muchacho, no nos dice cuáles fueron sus palabras, pero Dios las escuchó. Y Dios también escuchó aquel llanto seguramente. Y oyó Dios la voz del muchacho, el clamor del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Cuál sería la respuesta si Agar pudiese haber dado una respuesta? ¿Qué tengo? Pues tengo dolor, tengo tristeza, tengo miedo, no sé qué voy a hacer. Me preguntas qué tengo, todas estas cosas tengo, Señor, y Dios lo sabe, porque Él es omnisciente. Pero Dios le dice, no temas. No le dice no temas porque vas a volver con Abraham como antes, cuando había escapado la primera vez. Dice, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y aquí, hermanos, estudiantes, pongan mucha atención aquí, porque este versículo 17 es muy importante. La madre del muchacho lo dejó allá, abandonado, allá entre un arbusto, pero allí donde lo dejaron abandonado, Dios escuchó la voz de aquel muchacho. Dice, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Bueno, y esto nos hace reflexionar que Dios nos escucha cuando nosotros clamamos a Él, donde quiera que estemos, en cualquier situación que estemos. Cuando alzamos nuestra voz a nuestro Padre Celestial, Él nos escucha, y no solamente nos escucha, sino que obra en amor y en misericordia, como podemos ver aquí. Verso 18, levántate, le dice a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Agar, levántate, como podemos decirle a tantas personas que se encuentran deprimidas, como a tantas personas que se encuentran tristes, como a tantas personas que se encuentran solas, que se sienten abandonadas. Dios les dice, levántate y cumple con tu responsabilidad. Agar le está diciendo, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. Ahorita este muchacho te necesita, tú eres su madre, tú necesitas sostenerlo. Pero él será una gran nación. Ella iba a ser instrumento para que ese muchacho pudiese crecer y llegar a ser lo que Dios había dicho, una gran nación. ¿Qué pasa cuando Dios interviene? Verso 19, entonces Dios le abrió los ojos. Estamos marcando ahí cuando Dios interviene. Entonces Dios le abrió los ojos. Toda esa depresión, toda esa tristeza, toda esa angustia, quizás no dejaba ver a Agar las opciones y las oportunidades que tenía, pero Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Podemos también decir que quizás Dios proveyó esa fuente de agua y entonces ella pudo beber. Y en el verso 20 nos habla de la historia de este muchacho. Ya está pasando a futuro mucho tiempo y Dios estaba con el muchacho y creció. Aquel que dejaron abandonado en un arbusto porque iba a morir, Dios lo escuchó y entonces crece y habita en el desierto, y nos dice, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, esto es Arabia,
y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Descendencia iba a tener. Bueno, allí está la misericordia de Dios con alguien que se sentía abandonado, se sentía desprovisto, pero Dios en su misericordia siempre proveyendo y ayudando a los necesitados. Ahora vamos al tercer punto, Dios y el pacto de Abraham y Abimelec. Génesis capítulo 21, versos 22 al 34, nuestro último punto. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Quién era Abimelec? Pues Abimelec era aquel rey que había tomado a Sara. Ya sabemos la historia en el capítulo anterior, cómo enfermó, Abraham oró, Dios lo sanó, Dios habló con Abimelec también, le dijo: estás en peligro de muerte. Pero ahora Abimelec dejó a Abraham habitar en sus tierras y bueno, ahora Abimelec pudo observar algo. Le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelec fue testigo de la providencia de Dios, dándole a Abraham prosperidad y protección. Y qué hermoso cuando la gente a nuestro alrededor puede constatar a través de nuestra vida que Dios está con nosotros. Dios está contigo en todo cuanto haces. Si Abraham hacía una cosa, Dios la prosperaba. Y eso lo movió a acercarse con Abraham. Ahora pues, le dice en el verso 23, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Abimelec, hombre sabio, al ver que Dios estaba con Abraham, entonces él interpone a Dios en esa relación con Abraham. Él quiere asegurarse de que Abraham no se iba a rebelar en contra de él, o que si pudiesen venir enemigos a atacarlo, Abraham no se iba a unir con ellos, sino que Abraham iba a estar siempre del lado de Abimelec. ¿Y qué respondió Abraham? Dijo: yo juraré. Es interesante esto, porque Abraham aprovecha la situación. Nos deja ver aquí que ya habían tenido cierto problema. Y Abraham aprovecha esta situación al hacer el pacto. Verso 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Bueno, esto también nos deja ver un poquito que podemos aprender a arreglar las cosas en el momento que se debe, en el momento preciso y de la manera adecuada y correcta. Abraham no fue y agarró su ejército a pelear con Abimelec, no lo hizo antes. Habló acerca de ese pozo y ahora dentro de ese pacto, como está reconociendo Abimelec que Dios está con él, Abraham aclara la situación: ese pozo es mío. Y ahora va a entrar dentro de este acuerdo. Mire, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos, ¿qué cosa? Pacto. Abraham ya tenía pacto con Dios, pero ahora está haciendo pacto ¿con quién? Con un hombre. Y qué bueno cuando podemos pactar con alguien sin faltar al pacto que tenemos con Dios. Qué bueno que podemos tener relaciones con las personas a nuestro alrededor sin faltar al pacto que tenemos con nuestro Dios Todopoderoso. En una aplicación para nosotros, somos participantes de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, somos salvos, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, pertenecemos a Dios. Así que tengamos lo mejor de relaciones que podamos tener con aquellos que nos rodean, pero que siempre permanezcamos fieles al pacto que tenemos
con Cristo. Entonces puso Abraham, esto es punto muy interesante, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Abimelech sabía que lo que estaban haciendo tenía un significado. Dice, ¿qué significa esto que has puesto aparte? Ya me diste las vacas, ya me diste el ganado como parte del pacto, pero ahora esto específicamente, ¿qué significa? Y Abraham le responde, y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de, subraya eso, testimonio de que yo cavé este pozo. Por esta razón, llamó a aquel lugar, y ahí viene porque se llama entonces aquel lugar Berseba, aquello que vimos en el mapa. ¿Por qué se llamó Berseba? Y dice ahí, porque allí juraron ambos. Mire usted qué interesante la palabra Berseba. Voy a compartir con usted un poquito de lo que es esta palabra y su significado en el hebreo. No nos metemos muchas veces en esto, pero creo que ahora esto nos va a ayudar. Berseba viene de 2 palabras, Ber, que significa pozo, y Sheba. Y la palabra Sheba viene de otra palabra que es Shiva, y eso significa el número 7. Y nos dicen los que han estudiado aquellas costumbres que el número 7 pues es el número sagrado, es el número perfecto, como hemos estudiado ya en otras ocasiones, pero que en este caso Abraham estaba llevando este juramento, ya que estaba Dios allí en ese pacto cuando dijo Abimelech, júrame por Dios. Entonces era un juramento con un número 7 perfecto, pero a la vez que ese juramento iba a testificar con esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corderas, iba a testificar esos 7 veces que ese pozo le pertenecía a Abraham. Entonces, hasta el nombre de ese pozo se llama el pozo del juramento, el pozo 7. Si vamos a lo que es literalmente, sería el pozo 7 o el pozo de las 7 corderas, el pozo del juramento. Se juramentó con 7 corderas por testigo, poniendo como testimonio de que ese pozo lo había cavado Abraham. Bueno, allí esa pequeña información. Y en Génesis capítulo 21, verso 32, ya estamos llegando al final del estudio, y nos dice, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Todo terminó bien, todo terminó con ese pacto, y entonces tanto el rey Abimelech como su capitán, su príncipe del ejército, se fueron. Es interesante, hermanos, que se separaron, Abraham quedó con su pozo y están en paz. Vamos a ver el verso 33 que está ahí subrayado, 32 ya lo hemos leído. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, el pozo del juramento, e invocó allí el nombre de Dios, el nombre de Jehová, Dios eterno. Antes hemos visto que Melquisedec, cuando habló de Dios, dijo que era el Dios altísimo. Y ahora, aquí la Biblia nos está hablando de Dios como el Dios eterno. Un atributo de Dios, la eternidad. Jehová invocó, adoró el nombre de Jehová, Dios eterno. Como eternas son sus promesas, como eternas son sus misericordias, como eterno es el amor de nuestro Dios. Ahora, en el verso 34 que termina nuestra clase dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos
Muchos días. ¿Qué significa esto? Bueno, que Abraham pudo estar tranquilo, que Abraham pudo estar en paz, que Abraham pudo seguir prosperando, que Abraham no tenía problemas. Y se moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. La bendición, la protección de Dios estaba con él y estaba en paz aún con sus enemigos, porque el Dios eterno estaba con él. Ahora, quiero terminar esta lección con Proverbio capítulo 16, verso 7, que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué bella palabra de nuestro Dios. Así que creo que es un cierre muy apropiado para esta historia del capítulo 21 de Génesis en cuanto a la vida de Abraham y todos los que hemos visto involucrados en este estudio. Tarea y examen para usted. En tus palabras, en tus propias palabras, expresa brevemente qué aprendemos de Dios en relación a estos personajes de nuestro estudio. Es decir, ¿qué aprendemos de Dios en relación a Abraham y Sara? ¿Qué es lo que podemos ver en relación a Abraham y Sara? ¿Qué podemos aprender de Dios en relación a Agar e Ismael? ¿Qué podemos aprender de Dios en relación a Abraham y Abimelech en el pacto que ellos hicieron? ¿Qué podemos aprender de Dios en cuanto a Abraham y Abimelech y el pacto que estos dos hicieron? ¿Cómo figura Dios ahí? ¿Qué podemos decir en relación a lo que Dios hizo con Abraham y Sara? Y en cuanto al nacimiento de Isaac, ¿qué podemos decir en tus propias palabras en cuanto a Agar e Ismael, que se vieron expulsados, desamparados y quizás hasta en peligro de muerte, como dijo la misma Agar: no quiero ver cuando mi hijo muera? ¿Qué podemos aprender de la percepción de Abimelech en cuanto a Abraham, cuando le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces? Bueno, en tus pensamientos escribe qué aprendemos de Dios aquí. Y tu cuarto punto para tarea o examen es escribir el verso que más te impactó, que más te causó impacto en este capítulo 21 de Génesis. ¿Cuál es el versículo que a ti de esta lectura te impactó más? El versículo que te llegó profundamente. ¿Cuál crees tú que es el versículo que a ti personalmente te impactó? Por supuesto que todo es importante, el cumplimiento de la promesa, etcétera, todo esto, pero para ti, ¿cuál es el verso que más te impactó? Bueno, así llegamos al término de esta clase. Proseguiremos, con el favor de Dios, el próximo jueves, si Dios así nos lo permite. Que Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Su hermano. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada